Sean todos bienvenidos, sean todos muy bienvenidos. Gracias por la presencia de cada uno, gracias por los hermanos que nos visitan. Dios les bendice y como es una costumbre en la casa, como testimonio de bienvenida, le damos un aplauso y le decimos: el Señor les bendice. Aleluya. Gracias, Dios. Bien, vamos a ir a la palabra. Yo quiero, con la ayuda del Señor, si así Dios me concede la vida y la gracia, poder compartir con ustedes este domingo y el próximo una enseñanza relacionada con el testimonio de la vida de Abraham y las obras de Dios en su siervo. Yo tengo aquí anotado dos títulos para el mensaje. El primero es: si quiero hacer la voluntad de Dios, seré probado. El otro es: para hacer la voluntad de Dios, necesito entregar el Isaac de mi corazón. La lectura bíblica está en el libro de Génesis, capítulo 22. Voy a leer el pasaje completo, desde el 1 al 14, en el cual vamos a meditar este domingo y el próximo, con la ayuda y la bendición del Señor. Damos gracias a Dios, antes de ir a la lectura, por haber visto la mano del Señor obrando en la vida de hermanos que han estado pasando por procesos de salud, como la hermana Olinda, la hermana Noelia. Hay otros que todavía están batallando. La hermana Mirta Gómez tuvo COVID, de acuerdo al testeo que se hace ahora. Generalmente es una gripe muy fuerte. Y nuestra hermana Nilda Leyes, que está pasando por ese proceso en su vida, en el cual Dios está tratando de una manera personal en su corazón y también en su familia, manifestando el testimonio de su fiel amor. Le damos gracias a Dios también por el regreso de sus vacaciones, nuestro hermano Juan Carlos y de Irma. Con el cuidado y la bendición del Señor, hoy podemos otra vez compartir con ellos este tiempo tan especial delante de Dios. Y gracias por cada uno. Gracias por haber aceptado la invitación y ser parte de este evento en el cual Dios, sobre todas las cosas, Dios es el que está interesado en que la bendición que Él tiene en su corazón llegue eficazmente a cada una de nuestras vidas. Así que acompáñenme, por favor, a la lectura de la palabra en el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1 al 14. Y dice allí la palabra de Dios de esta manera: aconteció que después de estas cosas, y hago un paréntesis, ¿qué cosas? Bueno, si queremos profundizar en eso, quizás sería importante en nuestro hogar dedicarnos a leer desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 21, porque allí queda encerrada la historia del plan y el propósito de Dios en la vida de Abraham. Pero hay algo que es importante destacar, y está allí en el capítulo 12 de Génesis, que Dios
habiendo mirado el corazón de Abraham, lo llamó, lo separó de su parentela, lo sacó de su tierra y le dijo: yo tengo un plan contigo y quiero llevarte a una tierra de provisión. El Dios vivo y verdadero es Dios que provee, Dios que provee, Dios que nunca se agota en su capacidad de proveer. Y Dios le dice a Abraham: si puedes escuchar, si puedes recibir, si puedes a través de mi testimonio experimentar esa fe en la cual tu corazón estará confiado, si puedes disponer tu vida para caminar conmigo, Dios le dice a Abraham: quiero que sepas que yo tengo un plan, y ese plan es que quiero bendecirte. Ahora, no solo vas a ser bendecido, Abraham, sino que además voy a bendecir tu descendencia. Y a través de la bendición de Abraham y su descendencia, Dios le dice: voy a bendecir las familias de la tierra. Todo eso significaba que Abraham necesitaba tener descendencia. Y Dios le dice a Abraham: te voy a dar una descendencia de tus lomos y de la esposa que está junto a ti, Sara. De ella recibirás la descendencia que yo voy a proveer. Y después de haber pasado 25 años, la promesa de Dios se hizo realidad. Y de los lomos de Abraham y del vientre de Sara nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero ahora resulta que un poco más de 35 años después del momento cuando Dios lo llama a Abraham, Génesis capítulo 2, de pronto, teniendo ya presente al hijo de la promesa, Dios le quiere enseñar a Abraham que el camino de la fe es el único en el cual podemos alcanzar la provisión completa y perfecta que Dios ha dispuesto en su designio y soberanía. Y entonces Dios va a traer a la vida de Abraham una prueba realmente sorprendente. Por eso es que le puse a este mensaje: si quiero hacer la voluntad de Dios, seré probado. Seré probado. ¿A cuánto le gusta ser probado? ¿Por qué no nos gusta ser probados? Porque no sabemos qué es lo que hay. La prueba. Si conociéramos todo lo que hay, entonces se superarían un montón de prejuicios que tenemos en nuestra vida. Pero Dios ha provisto para reemplazar la ausencia de ese conocimiento por un testimonio que es fiel. Y ese testimonio tiene una palabrita muy cortita de 2 letras
que definen nuestra relación con Dios. Esa palabra es fe. Y aunque este Abraham era un hombre de fe, Dios quería destacarlo aún más, llevarlo a otro nivel, para que pasando los años y las generaciones y los siglos, pudiéramos conocer que el Dios fiel y verdadero hizo en la vida de Abraham conforme al plan y el diseño perfecto que él había establecido. Y así como hizo con Abraham, que llega a ser, a causa de su fe, señalado como padre de la fe, pero además amigo de Dios. Hoy nosotros tenemos un ejemplo maravilloso para imitar. No es el ejemplo por excelencia, pero es un ejemplo maravilloso. El ejemplo de Abraham. Y ahí vamos a conocer el valor de la prueba cuando quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces, volviendo a Génesis 22:1, aconteció que después de estas cosas, de todo eso que estuvimos hablando, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Cuando hemos aprendido en la vida a caminar con Dios, sabemos reconocer cuando Dios nos ama. La voz de Dios es inconfundible. Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo, versículo 2: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Dios es muy claro cuando habla. No anda con ambigüedades, no usa atajos, va directo al grano y tiene tal capacidad de encender la luz que es imposible que el corazón salga confundido después de haber hablado con Dios, si es Dios el que te está hablando. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Y esto nos enseña otra cosa, que no solo Dios tiene un plan, un diseño que es perfecto, sino que además, cada vez que Él va a llevar a cumplimiento su plan, el que toma la iniciativa es Dios. Y entonces Dios le dice a Abraham: mira, este es el plan. Algo que tú no conoces, algo que ahora te lo voy a revelar. Eso es sabiduría. Porque yo en la fe necesito aprender a caminar sin conocer todo el plan, tan solo, simplemente dependiendo de Dios. Porque los tratos de Dios siempre serán justos, buenos, y su bondad será manifiesta. Dios le dijo a Jeremías, hablando a Israel, que había sido sacado de su tierra,
y llevado al cautiverio. Estaban en tierra extranjera, pero a causa de un plan. Y estando allí, Dios les habla y le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, aunque ustedes están pensando de otra manera, pero quiero que sepan que mis pensamientos no cambian. Y mis pensamientos están claramente determinados, bien definidos, para daros el bien que esperáis. ¿Quién busca el mal en esta vida? ¿Habrá alguien que se le ocurra pensar en lograr su bienestar a través del mal? Sería cosa de locos, algo irracional, algún desquiciado. Pero Dios dice: lo que ustedes esperan es algo que en el plan que yo tengo claramente establecido será manifestado y mucho más abundantemente de lo que ustedes puedan creer. Y el Señor dice: esto lo voy a hacer para darles un futuro con paz y con esperanza. Entonces yo te pregunto ahora, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Si el futuro que Dios provee es un futuro de paz y esperanza, ¿vale la pena hacer la voluntad de Dios? Y entonces Dios le dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. En un tiempo de su vida, Abraham, en un desvarío de su fe, tomó una decisión equivocada, influenciado por Sara. Y para este tiempo, Abraham no solo tenía el hijo de la promesa, sino que antes, pretendiendo ayudar a Dios, habían recibido en el seno de su hogar a Ismael. Pero cuando Dios le habla, es muy claro y específico. Lo que te estoy diciendo, el plan que te estoy revelando, está conectado con aquel que es el objeto de tu mayor atención, aquel que recibe todos los mimos de tu corazón, en el cual tu corazón está completamente comprometido, aquel a quien amas, a Isaac. Y ve, le dice, y ve, toma a tu hijo y ve a la tierra de Moría, o de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Se imaginan lo que significaría la revelación de este plan en el corazón de Abraham? Abraham sabía perfectamente lo que representaba un holocausto. Un holocausto era llevar una ofrenda sobre un altar. Y esa ofrenda era colocada sobre la leña, la cual iba a ser encendida con fuego. Y la ofrenda tenía que ser quemada. No un poquito, todo. Porque en el holocausto la ofrenda se consume totalmente. Y ahora resulta que en el plan de Dios la ofrenda es Isaac. Ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. ¿Qué sucedió en las horas que siguieron a ese evento? Hasta este momento fueron muy pocas horas, de un día para otro.
menos de 24 horas. No había mucho que pensar. El plan era muy claro, muy específico, solamente demandaba decisión. ¿Haré la voluntad de Dios? ¿O voy a tratar de consultar de nuevo? ¿Será que escuché bien? ¿Será que Dios se olvidó de algún detalle? ¿No será que se confundió de persona? No, nada de eso existió. Lo que sí dice la palabra es que Abraham decidió hacer la voluntad de Dios, a pesar de que estaba siendo probado más allá del límite de las fuerzas de su amor. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el amor no alcanza a llegar a eso que Dios está pidiendo, bueno es la voluntad, aunque no lo entendamos. Si estamos seguros que Dios nos está hablando. Versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana. Aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos, sus siervos, sus criados, y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto. Fue a cortar leña, fue a trabajar, y se levantó para caminar, para salir del lugar e ir al lugar que le estaba señalando Dios, la tierra de Moriah. Y fue el lugar que Dios le había dicho. Versículo 4, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Los versículos que siguen los leo rápido, porque solamente me voy a detener esta mañana en los primeros 3 versículos. Versículo 5, entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Abraham e Isaac. Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Qué linda relación de padre a hijo. Una relación de amor y de respeto. Y quiero decirles a los que están aquí, que todavía tienen padre, no dejen de valorar la promesa del Señor. Le dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esto tiene una bendición especial para tu vida. Y en esa relación de amor y respeto se produce este diálogo. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Quiere decir que Isaac conocía cuál era el plan, la misión para la cual Abraham lo estaba llevando a un lugar, y conocía todo lo que representaba el holocausto. Había sido bien formado en la fe. Versículo 8, y Abraham respondió: Dios proveerá para sí. Dios proveerá para sí. Ten presente esta frase: Dios proveerá
para sí, no para ti, para sí. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, lo que en verdad importa es honrar a Dios. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. No hubo más preguntas. Qué confianza y respeto había en la relación. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, la puso sobre el altar. Ató a su hijo Isaac. Ahora seguramente Isaac ya entendía cuál era el cordero. Y habiéndolo atado, lo puso en el altar sobre la leña. En la lógica humana se diría, qué padre desalmado. ¿No era que amaba? Y ahora resulta que lo está colocando en la cocina. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Sin haber entendido el temor de Dios, no estaremos preparados para hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces somos probados para que lleguemos a esa experiencia en donde el temor de Dios sea el testimonio que fortalece y alienta el corazón en el camino de la fe. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Proverbios. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. En el hebreo es Yahvé Jireh. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. En la presencia de Dios siempre hay provisión inagotable, inconfundible, perfecta, por medio de la cual la voluntad de Dios es llevada a cumplimiento. Si quiero hacer la voluntad de Dios, seré probado. Yo tengo acá una versión que es la Nueva Traducción Viviente y dice, tiempo después probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Si soy hijo, fui llamado a honrar al Padre Celestial. Y la única manera de honrar al Padre es haciendo
su voluntad. En la voluntad de Dios voy a aprender sabiduría que me enseña a utilizar bien el tiempo. Y voy a comprobar que cuando yo ando en la sabiduría de Dios, utilizando bien el tiempo, los días son más provechosos. No tienen desperdicio. En esa voluntad en la cual yo camino en sabiduría, soy favorecido porque la sabiduría que viene de Dios es una bendición en la cual yo recibo alegría y paz. Y en esa bendición, cuando usted está con alegría, con paz, ¿tiene tristeza? No. No hay motivo, no hay causa. En la bendición de Dios no hay tristeza. Pero antes de hacer la voluntad de Dios, si quiero hacer la voluntad de Dios, voy a ser probado, pero antes de hacer la voluntad de Dios, antes de hacer la voluntad divina, debo aprender a escuchar cuando Dios habla. Este es el asunto fundamental. Escuchar cuando Dios habla. ¿Sabía que Dios puede hablar a través de un burro? ¿Sabía que Dios puede hacer que las piedras hablen? Si no fuera verdad, significa que el Señor fue mentiroso cuando dijo eso. Y creo que vivimos tiempos donde la naturaleza se sacude. Y los fenómenos que el hombre no puede controlar de la naturaleza son evidencia de que Dios está hablando. Dios habla en general. Un fenómeno de la naturaleza llama la atención de todos. Y más en los tiempos que vivimos con el avance de la tecnología, donde lo que sucede allí en el Japón llega inmediatamente acá, lo sabemos enseguida, al instante. Dios habla en general, pero también habla personalmente. Pregunto, ¿conocemos cuando Dios nos habla? ¿Nos damos cuenta? Entonces ahora le quiero llevar a esto. ¿De qué maneras habla Dios? Ya una vez lo vimos, pero quiero que lo recordemos, nada más, para tenerlo presente. Es importante, porque el testimonio de las Escrituras es la fiel manifestación de cómo Dios se revela. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1, por favor. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, la amplitud de Dios, la amplitud de Dios, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En los últimos días, habla de los días en que fue escrito esta epístola a los hebreos.
muy cercano al tiempo de la primera venida del Señor. En los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios habla de muchas maneras y en muchas ocasiones. El problema lo tenemos cuando el Espíritu no está sintonizando la onda del Espíritu Santo, por medio de la cual el mensaje del corazón de Dios viene al corazón del hombre. Pero como referencia para que lo tengamos en cuenta y presente y podamos identificar los tratos personales de Dios con cada uno, quiero decirte en esta mañana que Dios habla por medio de sueños. No es lo que Dios utiliza normalmente, pero si se da la ocasión, Dios lo hace. Dios habla por medio de sueños. Fue la experiencia de José, recuerdan aquel jovencito, 17 años, Dios le da un sueño, él lo cree, entiende que era algo que estaba más allá del dominio de los hombres, ese sueño. Y en esa fe, él decide compartirlo con sus hermanos. Y como resultado, sus hermanos, llenos de celo y de envidia por el favoritismo que el padre hacía con este José, deciden, si es posible, terminar con su vida, pero luego cambian, dice, vendámoslo, saquémoslo encima. Y José es llevado a una tierra extraña, Egipto, y allí, en el plan de Dios, José llega a constituirse el segundo en la casa de Faraón, el emperador de Egipto. Y estando allí, la tierra sufre hambre. Y resulta que a causa del hambre, la familia de José, su padre Jacob, sus hermanos, estaban pasándola mal y conociendo, recibiendo noticias de que en Egipto había comida, deciden ir allí a buscar comida. ¿Y con quién se encuentran? Con José, que era el que administraba los bienes que Egipto había producido en abundancia durante 7 años. Así que tienen que acudir a José. Y resulta que cuando muere Jacob, el padre de todos ellos, los hermanos, preocupados por la actitud que habían tenido con José, vendiéndolo, tratándolo como si fuera una mercadería, ahora están pensando que muerto Jacob, el padre, probablemente José, que los tenía ahí a su merced, bajo su autoridad en el imperio de los egipcios, podría a lo mejor tomarse revancha. Pero fíjense lo que José le declara, Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó, lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José estaba convencido de que aquel sueño había sido de parte de Dios, y hoy sus hermanos estaban viendo el cumplimiento de la fidelidad de la palabra de Dios revelada en un sueño. Dios puede hablar por medio de visiones. En una oportunidad, el apóstol Pedro se encontraba en una ciudad en donde había fallecido una mujer muy apreciada, muy respetada y amada
por las obras que realizaba, bendiciendo a los más pobres. Esa ciudad era Jope, y allí fue llamado el apóstol para orar por ella que había muerto, y Dios produce un milagro de resurrección. Y estando allí, dice que un día él sube a la azotea de la casa en donde se hospedaba y tiene una visión. Y en la visión él ve un gran lienzo sostenido por las 4 puntas del lienzo, como una sábana. Sostenido por las 4 puntas formaba un recipiente. Y dentro de ese lienzo había todo tipo de animales cuadrúpedos, reptiles, que para los judíos eran inmundos. Ellos no comían nada de eso porque respetaban la ley de Dios. Y cuando ve esa visión, Pedro escucha la voz y le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: no, Señor, nunca como judío he practicado eso. Es levantada la sábana, vuelto a bajar. Y así 3 veces, y cada vez la misma palabra: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor. Y entonces, después de la visión, Dios le dice: lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames inmundo. Y recibe en la casa la visita de un grupo de personas que venían enviados de un lugar que estaba allí al norte, llamado Cesarea, buscándolo a él, diciéndole que allí en Cesarea había un hombre, Cornelio, muy importante dentro del ejército romano, que precisaba de su presencia, porque Dios le había mostrado también una visión, que ese Pedro vendría a la casa para bendecir su familia. Y Pedro entiende que hay allí un plan de Dios, y cuando recibe la visita de esta familia, de este grupo de personas, decide ir con ellos hasta la casa de Cornelio. Y cuando entra a la casa de Cornelio, miren la declaración que hace el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. De tal manera que Pedro estaba dando testimonio, afirmando de que la visión era palabra de Dios para su corazón, la cual estaba mostrando un propósito para con la vida de Cornelio y su familia. Y Pedro se dispuso a creer y obedecer. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, Dios también habla por medio de la creación. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 y versículo 20, Pablo dice que el eterno poder y deidad de Dios se han hecho claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa para decir: no conozco lo que Dios ha hablado. Dios habla a través de la creación. El primer libro de la Biblia, cuyo nombre en griego es Génesis y en el hebreo Bereshit, da testimonio del plan de Dios según el cual todo fue hecho. Esta palabra en el hebreo, Bereshit, corresponde al título del primer libro en la Tanaj, el canon de los judíos del Antiguo Testamento. Bereshit, lo que para nosotros es Génesis.
Esa palabra significa en el principio. Y la primera palabra, la primera frase que aparece allí en Génesis 1:1 es Bereshit bara Elohim, que significa en el principio creó Dios, Elohim, el Todopoderoso. Él es el creador. Y la creación es testimonio de sus obras que son inigualables. Dios también habla en voz audible. Habla en sueños, en visiones, a través de la creación. Pero también habla en voz audible. Lo hizo con Moisés y con los profetas. En el caso de Moisés, Dios le habló a través de una zarza. Tremendo. Él dice que veía una zarza que ardía en fuego. Y siempre estaba igual, no se consumía, seguía ardiendo. Y el arbolito, la plantita intacta, no se consumía, no pasaba nada. El fuego no la afectaba. Era un fuego diferente. Y llamado la atención de Moisés, él decide acercarse. Y cuando se acerca, escucha la voz de Dios en forma audible. Vamos a leer Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Miren lo que dice allí la palabra. Versículo 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques. No te acerques aquí. Quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Moisés estaba convencido, totalmente seguro de que era Dios, hablándole audiblemente. Dios finalmente habló a través de su máxima y completa revelación, por medio de su Hijo Jesucristo en su primera venida. El apóstol Juan declara en su evangelio estas palabras. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, la palabra viviente, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios habla de muchas maneras y lo hace en muchos tiempos. Dios le habló a Abraham y sigue hablando hoy a través de la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra? La Biblia, el libro de los libros. Allí recibimos el testimonio de Jesucristo en primera persona. Ahora, cuando nuestro corazón está atento y reconoce la voz de Dios y estamos prontos para recibir su testimonio,
Dios tiene algo que quiere compartir con cada uno de sus hijos. Porque Él quiere manifestar su voluntad, llevándote a la experiencia de ese plan de una manera completa, sin que falte nada, en donde en cada momento la provisión de Dios será segura. Y Dios le dijo a Abraham, como leímos hace un momento, al iniciar este mensaje, Génesis capítulo 22 y versículo 2, y le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes. Uno que yo te mostraré, un monte que yo te mostraré. Cuando recibimos el testimonio de Dios, somos hechos partícipes de su voluntad. La voluntad de Dios es manifiesta, no está escondida. Es algo que aquel que en verdad lo anhela, lo va a encontrar y conocer. ¿Qué es la voluntad divina? Es la pregunta. Y yo tengo anotado esta respuesta. Es la revelación del corazón de Dios, por medio de la cual Él nos da a conocer sus pensamientos, su camino, sus anhelos y propósitos. Todo aquello que debo conocer y obedecer, porque es lo que Dios espera, mi obediencia. Y hablando de obediencia, quiero hacer aquí un paréntesis. Y con esto ir cerrando el mensaje de esta mañana. Tengo un poco más para compartir, pero quiero que nos detengamos en este momento, porque es muy, muy importante. Estamos hablando de obediencia. Y hay algo que es necesario destacar, algo a lo cual yo debo prestar atención, porque es muy valioso y define mi vida en el resto del camino, buscando hacer la voluntad de Dios. Hay un evento en la historia de la iglesia en la cual un grupo de personas estuvieron presentes. La mayoría de ellos eran judíos. Y me estoy refiriendo a aquel evento que ocurrió allí al principio de la nueva era. Después del sacrificio de la cruz, teniendo por delante la promesa del Padre respecto de la venida del Espíritu Santo. Hubo un grupo de personas que estuvieron presentes en el inicio de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y fue la ocasión de la manifestación gloriosa del descenso del Espíritu Santo, conforme a la promesa. Ese grupo de personas fueron conmovidos por la predicación de la palabra, que daba testimonio de Jesucristo como el Señor. No solo el Salvador, sino destacando por encima de todo que Él es el Señor. Y aquellos que estuvieron presentes en el evento, conmovidos
por la palabra del testimonio de Jesucristo que estaba siendo predicada. Ellos se lanzaron a viva voz porque necesitaban tener una respuesta a aquello que en el corazón estaba ardiendo, y era la manifestación del señorío de Cristo. Y entonces, acompáñenme por favor en Hechos capítulo 2. Dice allí la Escritura que aquellos que estaban presentes fueron compungidos de corazón. Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, compungido de corazón. Esto significa quebrantado hasta lo sumo. Algo ante lo que no podían permanecer indiferentes. Había una decisión que era importante realizar, pero no sabían cómo llevarla a su cumplimiento fiel. Y por lo tanto, dice la palabra, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos responder a Dios ante la magnificencia del señorío de Cristo, el cual ha bajado del trono de la gloria, ha tomado forma de hombre, para llevar en la cruz la ofrenda que satisfizo la justicia del Padre, y por medio de esa obra traer sanidad, traer salvación, traer perdón, liberación y dar vida. Y por lo tanto, ellos entienden que es un momento crucial en su vida, que define el resto de los días que vendrán, en los cuales Dios está comprometido. Porque como bien hoy les señalaba en Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios dice: yo tengo planes de bien para daros un futuro y una esperanza. Pero todo eso tiene su cumplimiento en el testimonio de la perfecta voluntad del Padre, el cual señaló a Jesucristo como el Señor. El Señor de la creación, el Señor de la iglesia, el Señor de tu vida y de mi vida. Y si quiero hacer la voluntad de Dios, tengo definitivamente que entender que Él es el Señor, y con su guía y dirección como Señor podré entonces avanzar hacia ese plan maravilloso en el cual el propósito de Dios se realiza de una manera completa. ¿Qué haremos?, dijeron ellos. La respuesta fue esta: Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué testimonio? Pero esta palabra, escrita hace aproximadamente 2000 años, sigue teniendo valor y eficacia. Es palabra viva. Cuando Dios habla, yo no puedo permanecer indiferente.
La respuesta del apóstol Pedro a aquellos que consultaron, ¿qué haremos?, fue contundente. Dice: arrepentíos y bautícese, de tal manera de volvernos a Dios sin obstáculos en el corazón, rindiendo la vida completamente a aquel que tiene derecho a manifestar su dominio, su autoridad, porque eres el Señor. Eres el Señor. Quiero invitar a los hermanos que nos acompañan a la alabanza, que por favor estén pasando aquí adelante. Y mientras ellos pasan, yo pregunto lo siguiente: ¿habrá alguno aquí a quien Dios le está hablando personalmente, identificando en el corazón la necesidad básica que tiene el hombre de encontrarse con Dios, de reconocer su voz, de rendir su vida al señorío de aquel que en verdad tiene todo el poder, toda la autoridad y ha dado testimonio de su fiel amor? ¿Habrá alguno aquí a quien Dios le está hablando personalmente? Le invito por favor a estar en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Si quiero hacer la voluntad de Dios, voy a ser probado. Y cuando soy probado por Dios, Él me guía directamente al lugar. Ese lugar escogido y señalado, el cual su amor lo hace manifiesto en el corazón mediante la fe que viene por medio de la palabra, la cual declara el testimonio del corazón del Padre, que nos busca constantemente para hacernos parte del plan que Él tiene, pensamiento de bien y no de mal, un plan maravilloso, el cual Dios ha señalado y lo ha manifestado en todo su poder y autoridad mediante la obra de la cruz. Obra que en el plan de Dios constituyó definitivamente a Jesucristo como el Señor. Jesucristo es el Salvador, pero sobre todas las cosas es el Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has congregado en este lugar para entender aquello que en tu corazón es lo más preciado. Y es la declaración del señorío de Jesucristo. Porque hoy somos guiados para conocer
la voluntad de Dios. Y en su señorío puedes llegar a comprobar cuán buena, cuán agradable y perfecta es su voluntad. Porque en ella tú has dispuesto, Dios, que podamos recibir todo lo que tú tienes preparado, un futuro y una esperanza que no avergüenza. Padre Celestial, estamos aquí en esta mañana y quizás miramos los acontecimientos de la vida sin tener todas las respuestas que buscamos. Pero una cosa podemos conocer en esta mañana, y es que tu palabra ha sido revelada, y a través de ella, Señor, tú nos llevas a comprender cuán necesario es conocer tu voluntad y a través de ella recibir sabiduría del cielo, para que caminando en la fe yo pueda, Señor, seguirte fielmente y obedecerte, experimentando, Señor, aquello que en tu voluntad tú ya lo has señalado. Padre, gracias, porque en tu amor tú vienes a nuestras vidas. Como en esta mañana lo señalábamos, en ese plan maravilloso en donde somos enseñados en tu voluntad. Tú eres el que toma la iniciativa. Pero habiendo escuchado tu voz, hay una decisión que es impostergable. Algo que no puede esperar. Y es entender que lo máximo es en el corazón experimentar tu gobierno y tu señorío. Padre Celestial, gracias porque tú nos conoces a cada uno de una manera personal. Tú conoces, Señor, los pensamientos. Tú sabes, Señor, las intenciones del corazón. Nada está escondido de ti, Padre. Tú todo lo sabes. Y también por tu palabra podemos nosotros confesar en esta mañana que tú todo lo puedes, y que aquello que has trazado en ese plan, en ese diseño del cielo, lo quieres manifestar en nuestra vida a través de tu perfecta voluntad. Enséñanos, Padre, a escuchar tu voz, a conocer tu voluntad y a tener decisiones cada día siguiendo el consejo sabio de tu palabra. Encamínanos, Padre, por esa senda en la cual hay abundancia de vida, senda de paz, senda de bendición, senda en la cual muchas veces experimentaremos el quebranto del Espíritu para finalmente ver la obra de tu maravilloso amor
manifestando aquella voluntad por medio de la cual tú, Señor, nos has llamado. Y hoy, Padre, nos recuerdas la importancia de que tú seas lo primero en nuestra vida. Aleluya. Si has escuchado su voz, el anhelo del corazón de Dios es que entiendas que su iniciativa de buscarte y traer esa revelación a tu vida es que puedas reconocer tu necesidad, mi necesidad, para dar respuesta a aquel que habla desde ese trono de gloria. Cuando Moisés se acercó a la zarza que ardía, Dios no se lo impidió, porque el corazón de Dios se alegra cuando nos acercamos y respondemos a su iniciativa. Pero estando cerca, Dios le dice: ten cuidado, Moisés, porque el lugar que pisas, tierra santa es. De otra manera, Dios estaba diciendo: mira, estás entrando en el dominio donde yo soy Dios, donde yo soy el Señor. Por tanto, quiero que sepas, le dijo a Moisés, yo no he cambiado. Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y quiero ser tu Dios. Dios es Dios de vivo y no de muerto. El Dios de aquellos que viven en la comunión con el Señor día a día, haciendo su voluntad. Y dice la Escritura que cuando Moisés escuchó esa voz, inclinó su rostro, inclinó su corazón, pues respetaba la presencia de Dios. Quizás en esta mañana llegaste a este lugar para tomar una decisión. Y yo quiero acompañarte en esta oración. Si quieres hacerlo conmigo, acompáñame en esta oración. Oremos juntos. Padre, te doy gracias, porque sé que tú eres Dios, soberano, eterno y glorioso Dios. Dios que gobierna sobre su creación. Dios que gobierna sobre su iglesia. Dios que gobierna sobre la vida de todo aquel que se rinde completamente a fin de que la voluntad del Padre sea hecha. Señor, te pedimos perdón por toda ofensa en nuestros corazones. Muchas veces hemos buscado hacer las cosas a nuestra manera, pensando que tan solamente con la mención del nombre de Jesucristo sea suficiente, sin entender cuál es tu voluntad. Perdónanos, Señor. Límpianos. Purifica, Señor, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, Señor, aún nuestra voluntad pueda estar sumisa ante el reconocimiento de tu gobierno y señorío. Gracias, Padre, por tu amor. Sabemos que
la obra perfecta de la cruz todavía hoy tiene poder y autoridad para sanar, para perdonar, por medio de la virtud de la sangre de Jesucristo. Confesamos tu nombre, Señor, y recibimos el beneficio de esa obra redentora mediante la cruz y el testimonio de tu sangre. Y te rogamos, Padre, alinea nuestros corazones con el tuyo, y que desde este momento y en las horas que vendrán, en los días que vendrán, en las semanas que vendrán, en los meses, en los años que tú nos concedas caminar en esta tierra, que podamos, Señor, avanzar, creciendo en madurez, en esa fe que viene de ti, Padre, cuando tú nos llevas a conocer y entender tu voluntad y a vivir en ella. Gracias, Dios, por tu palabra. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesucristo y volvemos a levantar tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Iglesia, al cerrar este culto, declaro sobre cada uno que estamos reunidos en esta mañana en el nombre de Jesucristo aquella bendición sacerdotal que Aarón manifestaba sobre Israel. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y haga en ti misericordias. El Señor alce sobre ti, te mire con agrado y ponga en ti paz. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, oramos en esta mañana y te damos la gloria, la honra y el honor que te pertenece solo a ti. En el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén.